Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a Madrileños por el Fútbol. Bienvenidos una semana más a este programa en el canal oficial de la Real Federación de Fútbol de Madrid, aquí en RFFM Play en directo, desde el plató del Ernesto Cotorruelo. En este programa, que ya lo sabéis, buscamos más fútbol madrileñista, allá donde tengamos un madrileño o una madrileña, con nuestro fútbol madrileño, pues repartiéndolo por el mundo. Saludar a Borja Casado. Compañero Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Pues un ¿Dónde nos placer. vamos hoy? Nos vamos cerquita, seguimos en Europa. No nos salimos de Europa, la semana pasada estuvimos en Europa. Hace bien poquito estuvimos en este país, ¿eh? Sí. Pero estuviste solo, ¿eh? Estuve yo Estuviste solo, estuve yo solo, solo, estuviste solo, casi estuve me yo pillas solo. ahí, ¿eh? Me Anda. tocó labores de la Real Federación de Fútbol de Madrid y no Sí, te pude señor, sí. acompañar a Inglaterra, Sí, donde donde empezó esto, donde eso es, empezó este deporte que donde tanto nos empezó el encanta. fútbol. Sí, señor. Y bueno, hoy vamos a tener a una protagonista del FUTFEN, del fútbol femenino y en un equipo, bueno, qué equipo, ¿no? Qué Qué histórico. equipazo, ¿eh? Qué histórico, sí, Te señor. diría que mi equipo del fútbol inglés. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, porque Fernando Torres, etc, pues al final, aunque bueno, ya ella está en un equipo donde estuvo Fernando Torres, pero pertenece a otro ¿Dónde donde estuvo también también? estuvo Fernando Torres. Sí, señor. Y allí que nos vamos, porque ya la tenéis ahí arriba. Alejandra Bernabé desde Liverpool para Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu casa. Hola, buenas, muchas gracias. Bueno, Borja, ¿qué le preguntamos a nuestros madrileños, a nuestras madrileñas? La, ¿Cuál es la primera pregunta La que le hacemos? pregunta con la que rompemos el hielo en madrileños y madrileñas por el fútbol, Alejandra Bernabé, madrileña, ¿de dónde? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Y sobre todo, ¿dónde empezaste a jugar al fútbol y cuándo? Pues soy de Alcalá de Henares, que está cerquita de Madrid, no tanto de Cotorruelo, que me acuerdo que hacía muchos viajes hacia allí, pero bueno, nací ahí, concreto pues en La Garena, y estuve en el equipo de mi barrio que se llamaba CD La Garena, así que empecé allí con chicos y pues hasta aquí. Borja, los traemos a posta, ¿no? Tienen que ser de la zona del Sí, corredor, ¿verdad, yo Borja? es que me apodan el señor del corredor, yo ahora resido en Torrejón de Ardoz, pero bueno, yo soy de Coslada de nacimiento y bueno, pues Alcalá es una zona en la que me desarrollo mucho a nivel futbolístico, a nivel periodístico. La Garena, El VAL, el equipo donde de... juega el club argentino. Sí, eso es, donde Es, están los hermanos de Julián Álvarez, está, el campo señor. de fútbol Que de La está Garena. últimamente ahí la Garena en Y el sí, mapa. no sé si ese C de La Garena, donde ella empezó, es ahora mismo el Atlético La Garena, que es Ujú. el club que está Sí. en ese barrio. Además, es un club gestionado por Jorge Vallejo, entrenador del Rayo Vallecano B. Sí, señor. Pues nada, que nos cuente un poquito su historia de sus comienzos. Alejandra, nos contabas que empezaste jugando con chicos, como pues os ha pasado a muchas, a tantas. Cuéntanos cómo son tus primeros pasos. Bueno, pues empecé eso en el barrio. Al final yo jugaba también a tenis, que mis padres querían que jugase al tenis. Y nada, siempre iba a clase de tenis con un balón en los pies, así que ya dijeron, oye, a esta chica hay que apuntarla a fútbol y me apuntaron a este club, pues porque estaba cerca de casa, la verdad, y era muy accesible. Y nada, estuve allí jugando con chicos y estuve pues un par de años hasta que me llamó otro club, el AD Complutense, Ujú. y nada, pues cambié porque era un club mejor, estaban en una liga mucho mejor y nada, pues me cambié también con chicos y nada, luego estuve allí, creo que me formé mucho porque ya era un poco más mayor, ya entendía más cosas del fútbol, ya no era solo jugar por jugar y nada, estuve pues allí también pues unos cuantos años, no sé si fueron tres más o menos. Y nada, pues estuve allí hasta que ya no podía jugar más con chicos porque ya hay hasta una edad que no puedes. Así que ya me puse a jugar con chicas al avance, que también son de Alcalá. Y nada, y estuve un año, disputé pues mis primeros minutos con chicas y después de un año allí, que la verdad que lo hice muy bien, pues nada, me llamó el Madrid Club de Fútbol. Entonces ya pues me fui a, bueno, era segunda división, lo que pasa que, bueno, entrenaba a veces con las chicas del primer equipo y nada, fue un cambio muy drástico al final porque al final de jugar en el Canadá con chicos, la mayoría de tus amigos, de pasar a un club, a Madrid, que teníamos que ir a Madrid, volver todos los días, pero bueno, al final era un proceso que había que dar, más un club como es el Madrid Club de Fútbol, que tiene una cantera femenina Ujú. espectacular y nada, luego pues, me llamó el Atleti, me fui al Atleti. Estuve allí 4 años, luego me fui cedida al Eibar
luego a la Real y ahora pues Chelsea y ahora Liverpool. Muchos equipos. Sí, sí. ¿Qué sería de la cantera de fútbol madrileño y español también, que siempre lo decimos, del Madrid Club de Fútbol Femenino, Borja? Es La verdad, una es auténtica fantástica. mina. Es una mina Sí, 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 sí. de futbolistas. El otro día hablaba con el papá. Además, reciente campeones de tercera federación, el Madrid C, que hemos poco. hablado muchas veces aquí de ellas. Sí, Además, sí. el tercer equipo que con varias jugadoras, incluso en edad cadete, que le da oportunidades a jugadoras muy precoces en segunda división cuando estaba el B, o ahora el B está en la segunda federación. Hablamos del caso de María Emerich, este año hace poco también de María Valladolid, que al fin y al cabo les da oportunidades, como por ejemplo el de Alejandra. Portera Eso cadete es. el otro día Sí, jugando sí, sí. en Coslada, además contra el Samper el día que se jugaron la liga. Además, me ha sorprendido algo que ha dicho Alejandra. Bueno, dos cosas. Una, que lo compaginó con el tenis. Hace poco tuvisteis una protagonista en una noche de fútbol. Que hacía fútbol e hípica a la vez, sí, Alejandra Mingo, de la Roza Club de Fútbol. Y sí. luego la otra que jugó con chicos hasta donde pudo jugar con chicos. Entiendo que hasta su segundo año de infantil. Sí. En el fútbol de la Real Federación de Fútbol de Madrid, las categorías hasta infantil son mixtas, aunque es verdad que ya desde Benjamín hay categorías específicas femeninas, pero todavía hay equipos femeninos incluso que compiten en ligas mixtas. Y bueno, luego pasó al Avance, que es un club, posiblemente el club de Alcalá que más haya apostado por el fútbol femenino. No sé, que ella nos cuente cómo fue su etapa en el Avance, Alejandra. Sí, pues la verdad que fue un cambio bastante raro al principio, porque claro, yo estaba acostumbrada a jugar con chicos. Además, en el Complutense, pues la mayoría eran mis amigos. A día de hoy todavía tengo algún contacto con ellos. Y nada, al principio cuando te dicen, no puedes jugar más con chicos, yo no lo entendía y decía, pero ¿por qué? Si yo estaba a gusto y quería seguir. Pero bueno, al final pues tuve que cambiarme y cuando llegué, al principio fue raro, pero luego fue genial. La verdad, creo que fue un club donde pude pues, demostrar lo que era, pero ya compararme con al final mujeres, que al final con las que iba a jugar. Y nada, siempre pues, tuve el apoyo de Fanny, no sé si la conocéis, pero bueno, era la que en ese momento llevaba todo el femenino, y Ricardo, que era mi entrenador. Y bueno, la verdad que fue una de mis mejores etapas, me recuerdo muy feliz. También se hacían muchos torneos en verano y eso te daba también a otros clubes, no solo de Madrid, también de España. Y lo recuerdo muy bien. Ahora soy lateral y en esa época jugaba a veces de delantera y metía goles, o sea que imaginaros, la verdad que muy bien. También conocía a mucha gente y sobre todo esos, creo que me di a conocer en el fútbol femenino. Y de ahí pasas a ese Madrid Club de Fútbol Femenino, que no sé si empiezas... ¿Dónde empezáis a jugar? Porque recordemos, ¿verdad, Borja? Que tiene 4 sedes ahora mismo el Madrid Club de Fútbol Femenino. Está el Luis Aragonés de Canillas, está en la Escuela CES, está la Aldehuela de Fuenlabrada y el Canódromo de Madrid. Y el Fernando Torres. Y el Fernando Torres, que no se me olvide, donde juega el primer equipo, claro. ¿Dónde empiezas tú a dar ahí tus primeras patadas con el Madrid, Alejandro? Tengo que hacer memoria, pero era por el Palacio de Cristal. No sé ahora mismo. El Luis Aragonés. El Luis Aragonés. Eso, el Luis que tenéis Aragonés, la carretera detrás, ¿verdad? Eso es, sí, en el Luis Aragonés. Sí. Totalmente, sí. Sí. Cuéntanos qué tal por allí. Pues la verdad que muy bien. Creo que ahí ya sí que fue un salto más allá al final a nivel competición. Sabía que además el Madrid tenía un primer equipo. En ese momento no eras ni consciente porque yo fui a jugar al B. Pero bueno, ya cuando algún día, pues los jueves me acuerdo que hacían partidos y a veces necesitaban gente y tiraban alguna del B. Y ya cuando subías te decías, me iba a casa y luego, mamá, que entrenaba con las del A. Claro, yo decía, madre mía. Y nada, creo que esto también te da un puntito más, pues eso, a nivel competición. Creo que te acercas mucho más pues, al fútbol profesional español en ese momento. Y nada, pues la recuerdo muy bien. Creo que ahí crecí como futbolista muchísimo. También es verdad que para mí el fútbol era diferente de chicos a chicas. Y creo que en el Madrid del fútbol pues tuve muy buenos entrenadores y muy buenas compañeras que a día de hoy todavía algunos siguen en el primer equipo. Y bueno, creo que eso es lo que me hace pues, a día de hoy a lo que soy. De hecho, ellos fueron los que me reconvirtieron a lateral izquierdo. Así que por eso estaré agradecida, porque quién sabe, igual si no llegan a hacer eso no hubiese llegado donde estoy. Así que nada, bastante bien, muy, muy buena etapa, me aprendí muchísimo.
Lo que estoy notando con Alejandra Borja es que es una progresión, una extensión muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de la avanzada y ya jugando con el primer equipo del Madrid Club de Fútbol Sí, Femenino, calculo que en el avance jugó su primer año de cadete, con 14 años, pues hablamos de 2015, Sí, sí, puede ser. temporada 15-16, 16-17 y 17-18, pues segundo año de cadete y primer año de juvenil, y es que en la 18-19, con 17 años, poquitas semanas después de cumplir los 17, su segundo año de juvenil, debuta en primera división, además que lo hace ya con el Madrid Club de Fútbol Femenino, y lo estoy leyendo aquí contra el Athletic Club de Bilbao, con derrota, eso Sí, sí, 0-3, pero tenías, si tu cumpleaños 12 de noviembre, el debut el 1 de diciembre, 3 semanas, hacía que tenías 17 años. Vaya cumple, ¿no, Alejandra? ¿Debutar en primera o qué? ya te digo, o sea, además en ese campazo que joder, me acuerdo que Lezama era un estadio que decías, joder, qué bonito es, entrabas y el césped natural súper bien cuidado y joder, la verdad que mejor imposible. Una jugadora como tú, Alejandra, que hace poco, podemos decir, estaba en la avanzada, se ve en Lezama y no sé son tus primeras impresiones ahí tocar el césped y decir que ya lo he conseguido, ya estoy aquí arriba. ¿Cómo es esa sensación? No sé si te iba el corazón a mil o cuéntanos un poquito. Sí, probablemente además ahora lo miras con más experiencia y más perspectiva y bueno, pues ahora saltas al campo y no estás tan nerviosa, pero ese primer día yo recuerdo que además el campo estaba muy blando y caía un diluvio o si no sé si sería el anterior y claro, el césped estaba encharcado. Y claro, yo recuerdo que no tenía ni mixtas, ya, yo no sabía ni lo que eran en ese, o sea, sabía lo que eran, pero todavía no las tenía. Y estaba nerviosa porque yo decía, va, tengo que comerme el mundo. Claro, yo decía, tengo que salir y reventarlo y por favor no escurrirme. Yo solo pensaba en eso. Y nada, sí, estaba nerviosa, obviamente. Y nada, pero creo que salí, lo hice bastante bien, di todo de mí. Además salí de extremo, quiero recordar, unas botas naranjas, fíjate ahora que estoy pensando. Sí, sí, me están viniendo las cosas a la cabeza y sí, nervios, pero muy feliz. Luego era llamar a mis amigos, familia y estaba eufórica, no me lo creía casi. Jo, qué ilusión, de verdad, Alejandra. No quiero dejar pasar, Alejandra, antes de que justo ahora me acabas de decir, claro, con tu debut y tal, ¿tú llegaste a estar en la selección de Madrid? ¿Te convocan? Sí, sí, estuve sub-16, si no recuerdo mal. Cuando Eh, eran sub-16 y sub-18, puede ser, ¿no? eso es, sub-17 y sub-18. Lo que pasa que luego ya justo quitaron la sub-18 y me quedó a mí ese año, porque soy del 2001, con lo cual me quedó ahí que no fui, creo ya, casi no me acuerdo, pero sí, sí, estuve yendo mínimo 2, 3 años, sí. ¿Y qué tal tu experiencia con las Buah. 7 estrellas? A mí es una de las mejores cosas, siempre lo digo. Es que soy muy madrileña, entonces para mí en esa época que te llamase tu comunidad autónoma y poder representar eso, para mí era una de las mejores cosas que me podía pasar. Obviamente ganar todos los fines de semana, pero que me llamase la madrileña era una cosa que tenía que estar sí o sí. Además, bueno, es verdad que en la selección al final hay gente de toda España y es difícil que conozcas a todo el mundo, pero en la selección de Madrid nos conocíamos todas. Yo con la mitad iba al instituto, o sea que para mí cuando era pequeña le daba casi más valor a eso que a otra cosa. Y recuerdo pues una de mis mejores etapas. Al final creo que también eres muy pequeña como para entender más allá, pero muy mayor como para disfrutar bien el fútbol, no sé si me explico. Entonces, claro, era llegar y pues, esos campeonatos que te ibas pues una semana o el fin de semana a competir por el campeonato de España, eso era una de las mejores sensaciones. Y a día de hoy, mira, el otro día lo hablaba con una amiga mía que le decía, es que yo recuerdo la madrileña y es una de las mejores cosas que he tenido, porque lo compartí además con gente pues que era de Madrid, entonces eso pues es impresionante, la verdad. Borja, pasan nuestros jugadores, nuestras jugadoras y se queda la huella de la selección madrileña. Es Las siete tremendo, ¿eh? estrellas. Las 7 estrellas. Fíjate, ¿eh? Yo hace poco estaba narrando un partido Ayer estábamos ahí. de la selección, Sí. de la sub-14 y por mi cabeza pasaba, a ver, yo tengo una hija que juega al fútbol, tiene 12 años y digo, ojalá mi hija jugase en la selección. Evidentemente no tiene ese nivel
y no va a jugar en la selección, ¿no? Hay que ser realistas, ¿no? Pero miraba a algunos padres que estaban viendo el partido en la grada de Cotorrolo y veía pues esa satisfacción de estar, que sus hijas están representando a la selección madrileña. Y cuando vayan a la española ya no te quiero ni contar, porque había algunas que también han ido a alguna convocatoria de la española sub-14, pero tiene que ser algo precioso. ¿Sabes? Si ya para nosotros es precioso porque formamos parte del equipo de comunicación, porque estamos en campeonatos de España, porque narramos partidos y disfrutamos las victorias y sufrimos las derrotas, pues ponerte esa camiseta y ahora no hay un himno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Sí. Pero tiene que ser pues algo espectacular, ¿no? El representar a Madrid en un campeonato de España o en un partido amistoso. Sí, no sé, Alejandra, ¿tú con quién coincides en esa época? ¿Con qué jugadoras estás? Pues de mi categoría coincido con Sonia Majarín, Andrea López, con quien más. Luego las mayores, que alguna vez también, Rosita Odermín, Anita Marcos, que me faltan muchísimas, pero ¿quién más? Daniela, es que claro, ahora la mayoría se han ido desperdigando y no. Daniela, que creo que se fue a Estados Unidos, ahora ya no sé dónde habrá acabado. Sarita Ezquerro, la portera. Esas eran un poco más las mayores, pero sí, con toda esa quinta. Joder. Mira, De Anita Sara Marcos. Esquer- Leire ¿Qué Peña, pasó? Leire Peña, Dinos, Irene Alejandra, López. dinos. Perdón, Leire Peña y Leire Peña y Irene López también, que en su época Irene fue bota de oro en el Mundial. Entonces, pues toda esa generación, Elena Martínez. Ostras, Sí, buena generación. muy buena generación. de ¿Y Sarita- Macarena Portales puede ser también? No. No, es un poco más mayor que yo, Un son poco es 2 años. mayor, sí. Sí. Puede ser, sí. De Sarita Esquerro, precisamente esta mañana he leído una entrevista que tenía ya tiempo y además dejó el fútbol hace más o menos un año, con 23, 24 años, y justo pues me había salido en Instagram y porque la seguimos con la cuenta de la Real Federación de Fútbol de Madrid, porque y seguramente Alejandra también, he indagado a ver dónde estaba jugando y he visto que se había retirado. Y me había sorprendido porque era una muy buena portera que estuvo en el Atlético de Madrid, Sí. en el Real Madrid, Levante las Planas y bueno, pues pensé que digo, de esto que buscamos muchas Sí. veces futbolistas, a ver si, aunque no estén en España, pues Sí. como el caso de Alejandra, y no ha sido el caso. En este caso hemos buscado una jugadora Sí. que ya estaba retirada. Y ahora hablaba de Anita Marcos, que lo tuvimos aquí en uno de nuestros primeros Y a programas Rosa de, Otermin, ¿no? de Madrileños por el Fútbol, y a Rosa Otermin, a la que le mandamos también un saludo, que se lesionó, Sí. tuvo un esguince de grado 2, si no me equivoco. Me pilló presente ahí en el estadio, además se enfrentaban Rosa y Anita el otro día en el Atlético de Madrid-Valencia. Y nada, le mandamos también un saludo, y la verdad es que está diciendo una camada muy seria, muy seria Alejandra Bernabé, Borja. Pues eso es. Pasamos, si te parece, un Sí. poco el momento selección, el momento debut en primera con el Madrid Club de Fútbol Femenino. Y 2019, nos situamos en 2019, fichas por el Atlético de Madrid para jugar en el B. Sí, bueno, de pequeña siempre he sido del Atleti, entonces la verdad que mi etapa en el Madrid aprendí muchísimo y fue genial, pero claro, cuando eres una niña y te llama el club de tu vida, pues no te lo piensas. Entonces fue una decisión difícil porque en realidad en el Madrid estaba ya tocando el primer equipo y bueno, creo que me estaban dando pues oportunidades en los entrenamientos y demás, pero bueno, al final pues como niña seguí mi sueño. Y nada, me fui al Atleti y estuve allí en 4 años y uno cedida creo que fue. Y nada, ahí pues muy bien, también conseguí debutar con el primer equipo, después pues algunos minutos y la verdad que muy bien. Para mí, es lo que decía antes, es un sueño que tenía desde pequeña, de jugar en la Atlética desde pequeñita, pues para mí vestir con esa camiseta pues fue y es un sueño cumplido. ¿Cómo es debutar con el primer equipo del Atlético de Madrid, Alejandra? Nervios, pero sobre todo ganas. Tenía muchísimas ganas. Llevaba buscando ese momento muchísimo tiempo. Además, toda mi familia es atlética y claro, lo podéis imaginar, eso fue, vamos. Habría gritos por casa, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí. Y algún llanto, no te creas. Que te llega el debut, si no me equivoco, Alejandra, porque se lesiona, si no me equivoco, Menayo, ¿no?
Sí, te llaman o también algo así, ¿no? sí, se lesiona Menayo y nada, consigo disputar algunos minutos. Sí, es verdad, se lesiona el cruzado, ¿no? Creo que es, no recuerdo muy bien, pero sí sé que estaba lesionada. Y nada, pues estaba nerviosa, pero contenta, muy contenta. Joder, qué ilusión, la verdad, debutar con el primer equipo del Atlético de Madrid, que juegas la temporada 2021 después del COVID, que claro, os encontráis un estadio vacío. No sé si era el debut, quizá a lo mejor con un granito, ¿no? Por culpa del COVID, pero no sé, debutar en la ciudad deportiva y tal, no sé cómo llega eso, Alejandra. Pues es verdad que, bueno, en el momento igual sí que estaba pensando, joder, no va a haber gente o tal, pero mira, ahora no tengo casi ni el recuerdo de eso. O sea que bueno, al final lo importante era que estaba debutando con el club de mi vida, Sí, con señor. gente sobre todo que tenía alrededor que, joder, son leyendas. Era Amanda San Pedro dentro del partido, claro, tú te veías ahí y decías, pues que va a jugar con Amanda. Entonces, pues al final eso recuerdo, pues eso, que fue bien, que estaba muy contenta y un sueño cumplido que se me va a quedar ahí pues para siempre. Y además, Borja, que esa temporada conseguís la Supercopa, ¿no? La que le dedicáis a Virginia. La pregunta que Sí, me ha quitado. Sí, sí, ibas por esos derroteros, ¿no? Eso es. sí, sí. Bueno, creo que esa copa fue muy especial, o sea, creo que la ganó todo el equipo para ella. Es verdad que tengo un recuerdo un poco, o sea, solo recuerdo de ganarla y dedicársela a ella. Fíjate, del partido en sí, casi ni me acuerdo, solo los penaltis que casi nos dan infarto, pero me acuerdo eso de en el vestuario saber que si llegábamos hasta el minuto 70, 80, 0-0 contra el Barça, decir, vamos a ganar. Eso me acuerdo, a ellas escucharlas, si llegamos a esto, vamos a ganar, chicas, vamos a ganar. Y nada, pues justo se dio esa situación. Al final creo pues que luego los penaltis, pues bueno, cuestión de suerte o no, fue para nosotras. Yo creo que hay veces que la vida te da pues sorpresas. Creo que eso Vir se lo merecía, así que pues se lo pudimos dedicar y muy buena anécdota, la verdad. Yo la recuerdo como un sentimiento de decir, joder, solo por Vir ya merece la pena. Jolín, qué guay. Sí, estaba mirando, Cuéntalo. además, la final para el Atlético de Madrid fue la semifinal, porque empató con el Barça 1, ganó en los penaltis y luego la final es verdad que ganó 0-3 al Sí. Levante en el estadio de los Juegos Mediterráneos de Almería. Es verdad que era una final y con todo el respeto al Levante, No, pero pero el Levante no es el que es en el que conocemos de ahora, Y el de este sí. año, pues, pero era No, muy no, complicado. aquel Levante también tenía muy buenas futbolistas, Rocío Gálvez, entre otras, Claro. del Real Madrid, sí, o Paralula, o la portera, tenía un buen equipo. Ángela sí. Sosa creo que ya había llegado Sí. también al Claudia Levante. Zornoza estaba en aquella época. Uy, se nos ha cortado Alejandra Bernabé. A ver, creo que se nos ha ido un momentito. Sí. También Alba Ahora, Redondo, Sí, ahora, ahora sí, ahora, ahora sí. Fiamma, ahora. Sí, la verdad es que tenía. aquel Y sí, el Levante Levante en de la esa 2021 era muy época, buen equipo. Sí, sí. sí, sí, estaba para meterse casi en Champions, o sea, era un equipazo, sí, sí. No, yo creo que al final lo que dice Alejandra, ¿no? Es ese corazón, ese coraje que al fin y al cabo lo que le pasa a una compañera como Virginia Torrecilla, aquella situación que tuvo que vivir, ¿no? Eso os unió como equipo, ¿verdad? Sí, al final creo que una cosa así te hace ver pues la vida de una manera diferente. También creo que le pasa en un club como en el Athletic, que al final eh, es otra forma de entender para mí la vida. Entonces creo que justo ese equipo era todo pues, coraje, corazón, luchar. Eh, Mucha gente, pues eso, que miraba por la persona, aparte del fútbol, pero bueno, que le daba toda la importancia pues, al ser humano, que al final es lo que somos. Entonces creo que pues todo pasó por algo y nada, pues creo que ese sentimiento del equipo pues se vio reflejado en el campo. A veces yo siempre pienso que los partidos muchas veces los gana la cabeza y el corazón y no cómo estés físicamente o si das tres balones bien o no. Yo creo que ese partido fue pues, la cabeza y las ganas de poder dedicárselo a ella. ¿Ves? Es que esas cosas existen, Borja. O
Se dice que no, al final las piernas no, lo mental. Sí, no, totalmente. Esas cosas existen. Cuando hay cosas que trascienden del juego, de lo paranormal a veces táctico. incluso, sí. Cuando un equipo se mete en la cabeza el tener que ganar una competición o el tener que conseguir algo, la fuerza mental hace mucho. Y es el ganar duelos, el ganar disputas, el llegar antes a la segunda jugada, el dar el mejor pase posible, el buscar el mejor disparo. Es verdad que a veces también la ansiedad nos pesa, ¿no? Pero bueno, en este caso el Atleti consiguió aquel título. El año siguiente, Alejandra tenía 20 años, estaba cedida, si no me equivoco, en el Eibar, y el Atleti disputó la final de la Supercopa. Incluso Virginia Torrecilla ya participó algunos minutos y por contra recibió una goleada en esa final que se disputó en Las Rozas. Sí, yo recuerdo que la uparon a las jugadoras del Barça. Sí, los dos equipos además la mantearon, incluso más la del Barça, porque bueno, Virginia tenía un pasado en el Barcelona, y pasada esa etapa en el Atlético de Madrid, tu último año de juvenil con 18, pero estando en el equipo B, y con 19, tu primer año ya como futbolista senior, empezaste en el B y lo acabaste en el primer equipo. Ya con 20 años, segunda temporada ya mayor de edad, por así decirlo. Bueno, mayor de edad también con 18 siendo juvenil de tercer año, pero me refiero que con los 20 años, los dos después de los 18, ¿cómo fue esa experiencia en Eibar? Porque al final es una ciudad del norte y bueno, pues tú que has dicho que eres muy madrileña, el cambiar de aires a veces... Sí, bueno, me fui en busca de minutos, la verdad. Creía que el siguiente paso para volver al Atleti y poder disputar más minutos de los que estaba teniendo, pues era irme cedida. Y nada, pues al principio fue complicado. Además era la primera vez que salía de casa, fue bastante complicado. Además eso, en una ciudad que a veces llueve mucho y que el tiempo no acompaña. Y nada, bueno, luego al final es verdad que tuve un año complicado, pero bueno, supe salir adelante, y las compañeras y el club en ese momento estuvieron conmigo pues en todo momento, y bueno, tengo buena etapa, pues o sea, tengo un buen recuerdo de esa etapa, pues a nivel, pues la jugadora que empecé a crear, los minutos que pude disputar, que no fueron muchos, por lo que os decía del año malo, a nivel personal y de lesiones, pero bueno, pues me sirvió también para pues forjar la personalidad que tengo hoy en día. Y bueno, luego ya pude dar ese paso a la Real, que también fue importante, así que al principio fue complicado, pero bueno, luego fue mejorando. No, la verdad es que luego llegas a un gran equipo como es la Real Sociedad. Este año tenemos una madrileña allí, que es Lucía Rodríguez, la central. Sí. Este año, bueno, ese año quiero decir, 2022-2023, llegas a la Real Sociedad. No sé si ya desligándote del Atlético de Madrid, o cómo decides llegar a la Real Sociedad tú, Alejandra. El primer año sería cedida, porque yo recuerdo que tenía contrato. Entonces, nada, pues el Eibar desciende, bueno, descendimos. Entonces, claro, a mí me tocaba buscar equipo y bueno, me sale la oportunidad de la Real y nada, de cabeza fui, porque además era un año que ellas quedaron segundas a jugar Champions, o sea que era de descender a jugar Champions, también era un gran reto. Y nada, pues fue bastante bien. Fue un año precioso porque pude disfrutar pues, todos esos minutos que estaba buscando. Encima me fue bien, jugamos la Champions. Es verdad que, bueno, que no llegamos muy lejos, pero pudimos competir al Bayern de Múnich en casa. Y bueno, pues la recuerdo muy buena etapa. Disputé casi todos los minutos, con lo cual eso era, yo creo, lo único que necesitaba. Y pues muy bien, la verdad. Además, en ese año te entrena Natalia Arroyo, ¿no? Era tu entrenadora. No sé qué tal con ella como entrenadora, qué tal con las compañeras en aquella temporada 22-23, esa etapa en Europa que nos comentas. Háblanos un poco de aquel año. Pues sí, me entrenó Natalia Arroyo y nada, muy bien, la verdad. Creo que me dio confianza pues en base de minutos. Creo que es muy buena entrenadora y nada, las compañeras que tuve, que a día de hoy siguen siendo amigas, muy bien. Creo que hicimos un grupo pues bastante bueno. Es verdad que bueno, la clasificación luego, pues de quedar ese año segundas bajamos un poco, pero bueno, también era complicado, o sea, mantener un año
segundas y más con la Liga, que el Real Madrid empezó a hacer muy buenos fichajes, el Barça estaba intratable, el Atleti también hizo muy buenos fichajes, entonces, bueno, pues era complicado, pero bueno, sobre todo aprender mucho del staff, de mis compañeras y sobre todo pues creo que ya como ya era mi segundo año fuera, ya pude disfrutar más, pues ya esa adaptación de vivir sola pues ya no estaba, ya pude disfrutar un poco más pues de la vida, del norte y de la gente que hay allí y nada, pues sobre todo eso, disfruté muchos minutos y en base a eso, gracias a eso, pues a día de hoy hay clubes como el Chelsea o Liverpool que se han podido fijar en mí y es lo que me ha traído hasta aquí. Borja. No, estaba repasando esa temporada porque además yo hice un partido en el Fernando Torres, el empate a 2 entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y la Real Sociedad, un partido con 4 goles. Empezó ganando la Real Sociedad, creo que 0-2, empató a 2 en la segunda parte el Madrid Club de Fútbol Femenino y sí me sorprendía eso, que la Real Sociedad respecto al año anterior había sido subcampeona de Liga, había jugado Champions y demás. Y fue un año un poco de transición, ¿no? Entiendo que con cambio de jugadoras, el proyecto pues un paso atrás para dar dos hacia adelante. Y bueno, pues en tu caso 21 años tenías en la temporada 22-23. Seguías creciendo, ¿no? Al final te había tocado marcharte a Eibar, luego a Guipúzcoa y bueno, pues seguías con ese aprendizaje. No sé si echabas la vista atrás y decías cuando estaba en la Garena, en el Complu, en el Avance y ahora estoy en toda una primera división, en una Real Sociedad. ¿Qué objetivos te marcabas ahí? Porque eres joven, muy joven ahora, pero ahí eras más jovencita incluso. Bueno, yo creo que siempre he sido una persona bastante realista y con los pies muy puestos en la tierra. Y lo único que, o sea, mis únicas aspiraciones, pues, eran jugar. O sea, yo quería jugar todos los minutos posibles, o sea, estar disponible lo máximo. Además, en mi segundo año en la Real, creo que además justo el partido que hablabas, yo estaba lesionada. Eh, tuve una lesión de tobillo que me costó un poco volver a recuperar. Y nada, mi cabeza era solo jugar, porque creo que al final los minutos es lo que luego te da todo. Obviamente, pues eso a nivel individual, jugar, jugar, jugar y poder todos los minutos que jugaba, pues hacerlo a mi 200%. Y luego, bueno, a nivel colectivo, obviamente, subir más en la clasificación y ya está. O sea, nunca pensé en un sueño como la Premier o nunca pensé más allá. O sea, yo era muy día a día, mucho trabajo y si tiene que llegar, llegará y si no, no. Pero mi trabajo siempre que estuviese hecho. Y esta es la temporada 23-24, con la Real Sociedad también, y te llega el Chelsea, Alejandra. El equipo, es que, si no top 3 grandes punteros del fútbol femenino. No sé, cuéntanos. El Chelsea, Alejandra. Sí, pues nada, acabó esas 2 temporadas con la Real y la verdad que lo que jugué pues lo hice bastante bien. Y nada, pues a mí me queda hacer, pues tomar una decisión y fíjate, mi cabeza era volver a Leti, no renovar, no renovar, o sea, yo andaba más en esas que en otra cosa. Si renovar con la Real, Atleti y un día pues de repente recibo la llamada del Chelsea, me llama mi representante, me lo cuenta y al principio me tuve que sentar y decir, a ver, repítemelo porque creo igual no lo estoy entendiendo bien. Y nada, pues al principio es como un shock de decir, joder, es que te está llamando el Chelsea, que o sea, es uno de los mejores equipos del mundo ahora mismo, junto con el Barça. Entonces, nada, pues al final era una decisión complicada porque, fíjate, me daba miedo el decir, joder, al final es el inglés, es otra ciudad nueva, otro país nuevo, cultura diferente. Y era como miedo, nervios de decir, uff, o sea, me da impresión, más que miedo, miedo no es la palabra, pero me da impresión de decir, wow. Y además el Chelsea, que sigue invicto en la liga casi. Entonces, nada, al final a esas decisiones pues no puedo decir que no. Y nada, me vine aquí y la verdad, me he cumplido que no piensas de pequeña, porque yo no pensaba en la Premier, pero luego cuando lo vives dices, es que de pequeña siempre he querido pues, jugar en los mejores clubes, estar jugando pues, con las mejores. Y nada, es verdad que fue una situación complicada, o sea, no fue fácil y no he disfrutado muchos, muchos minutos allí, pero bueno, o sea,
estás aquí. O sea, lo complicado es estar aquí, llegar aquí y nada, pues hasta el día de hoy. Que poco a poco pues es un periodo de adaptación también, es otra cultura, otro país, otro fútbol. Entonces, pues a seguir. Bueno, por el clima, ¿verdad, Borja? En el País Vasco que estuviste, a lo mejor por el clima no habría ningún problema, ¿no? Porque allí, claro, Ya te en digo. Inglaterra será más o menos igual. Ya se había adaptado a estar fuera de Madrid y Claro. bueno, pues un poco más al norte, ¿no? Un En poco Alcalá a más lo mejor también llueve mucho, ¿no? al noroeste, ¿no? De Europa incluso. Sí, Sí, sí. en Alcalá hace frío. En el campo del Atlético de Madrid. No, no, hace frío a viento, en el barrio de Espartales, Sí, en el sí, barrio de sí. Espartales es un barrio tan abierto. Esta mañana además lo hablaba en un grupo de WhatsApp que decían que a lo mejor el Atlético de Madrid B dejaba de jugar en Majadahonda para jugar en Alcalá. Y decía yo, bueno, la cubierta de la grada te quita la lluvia, Sí, que sí, ahora sí. en el Cerro del Espino no hay cubierta, digo, pero el aire que entra desde lados y digo, Tremendo, y tremendo. por Sí, sí, sí. todo Doy fe, doy fe. y las avenidas tan anchas que Sí, tiene sí, sí, sí. Espartales Sur, yo creo que es Espartales Norte, el barrio Espartales tiene el sur y el norte, yo juraría que es más norte. Te quería preguntar, antes de ese paso por ese cambio, ¿no? A la Premier, la temporada 23-24 es tu segunda temporada en la Real Sociedad, más o menos números de liga son similares al anterior, pero creo que hay un hito, ¿no? Que marca el fútbol español. En el verano del 2023 España se proclama campeona del mundo. ¿Cómo fue volver a la competición? ¿Cómo fue esa Liga F de la temporada 23-24? Si le notaste mucha diferencia a todo lo que venías, ya habías debutado en 2018, ya pues digamos que hacía 5 o 6 años que habías debutado. Realmente en el fútbol formativo sí que se vio a partir de 2023 un crecimiento exponencial del fútbol femenino. En la Liga F, ¿cómo se afronta esa primera temporada post-mundial y post-ser campeonas? Yo creo que se nota pues a nivel redes, a nivel seguidores de la Liga Española, creo que aumenta una barbaridad. Y luego creo que pues la apuesta al final es un poco mayor. Es verdad que todo pues va rápido, pero a la vez también lento, como digo yo, porque bueno, o sea, al final son inversiones pues que tienen que estar como muy controladas y quizá después del Mundial igual se esperaba como un boom mucho más grande de la Liga F, pero bueno, creo que está siendo como muy poco a poco, pero es verdad que eso ayuda mucho a nivel, pues, que las mejores jugadoras las tenemos en España, que es la realidad, el mejor club está en España, que es el Barça ahora mismo, entonces, bueno, creo que todo eso pues hace que la gente, pues que sea una liga más vistosa, que la gente pueda verla más y nada, y la apuesta de dinero pues obviamente fue mayor porque esa inversión, al ganar ellas, patrocinadores, a nivel todo, pues tenía que ser mayor. Entonces, bueno, sí que no fue tan boom boom, pero sí ahora sí que vas viendo pues una progresión bastante grande. Sí, yo también considero eso, que fue más boom Sí. en el deporte formativo que en el deporte profesional. Hablabas tú Sí. de la selección. Alejandra, tú llegas en 2022 a la absoluta. Has sido convocada con el primer equipo de la selección. Esa sensación de debutar con la selección española cuando sales al campo, que suena el himno, no sé, cuéntanos un poquito. Una madrileña como tú, muy madrileñista, que nos dices que llegas a la selección. Cuéntanos. Pues yo ese partido no esperaba ni jugar, o sea, estaba en el banquillo y yo recuerdo que se me ponían los pelos de punta, pero de todo el cuerpo. O sea, era una cosa, claro, al final escoger lo de España, representar a tu país, estar al lado de las mejores, eso para mí también es inigualable. Nada, justo llegó un momento pues que estaba calentando y tuve que salir al campo y nada, fue como pues, un sueño también. Y, joder, la feliz, ver esa camiseta, una de las mejores. Entonces, pues recuerdo pues, una euforia tremenda, estaba muy contenta. Es verdad que al principio estás un poco nerviosa, los nervios pues, que te entran al final en un partido así, pero luego en cuanto estás al campo ya te concentras y es verdad que pasa muy rápido, pero luego al final cuando acabas miras los 10 minutos en tu cabeza atrás y dices, acabo de debutar con la selección española. Y eso pues te lo llevas para toda la vida. Joder, qué chulo, Borja. Qué guay, ¿eh? Sí, sí. Para la selección Hablábamos de la española. madrileña, pero ojito con la española. Sí, sí. Y además previo a ese mundial que se consiguió. Luego, Sí, señor.
en su primera temporada en la Real Sociedad. Claro, ya debuta en 2022 contra Argentina, si no me equivoco. El así que 11 de noviembre de 2022, lo tengo ahí aquí. está, anda. Tengo la chuletilla, ¿no? La memoria a veces no da para tantas cosas. Quería ahora retomar la Premier, una liga de solo 12 equipos, es verdad que poderosos, pues todos equipos de primer nivel. Igual una liga más corta que la española, que la Liga F. Lo que has dicho, el Chelsea está invicto. En vuestro caso, bueno, pues estáis sextas, ahí mitad de tabla, más cerca de arriba que de la parte baja. Pero ¿cómo es jugar al fútbol en Inglaterra? Porque es la cuna del fútbol y bueno, pues el deporte femenino allí también tiene demasiada repercusión. Lo vimos hace algunos meses con ese amistoso Inglaterra-España, que además nos tenían ganas de la final del Mundial, Wembley, con una muy buena entrada. España no ganó ese partido pues porque le faltó acierto, pero bueno, para mí sí que fue mejor que Inglaterra, pero Inglaterra acertó una de las que tuvo y España no acertó una de las muchas que tuvo. Pero ¿cómo es jugar al fútbol en Inglaterra? Porque nos lo imaginamos y tiene que molar mucho. Sí, la verdad que al principio es complicado porque por lo menos yo considero que el fútbol es completamente distinto. Es verdad que es una liga mucho más física, es más corta, pero pienso que hay mucha más competitividad entre los equipos. Y nada, es verdad que también es técnica, no es solo física, pero claro, a nivel físico en un partido, claro, es que estás todo el rato, pues transiciones, un nivel muy alto a nivel ritmo de balón. Entonces, es complicado al principio adaptarte a eso, pero bueno, poco a poco lo vas cogiendo. Y nada, sobre todo, pues a ver, es una liga muy competitiva, lo que decía antes, y sobre todo que invierte mucho en el fútbol femenino. O sea, al final aquí cada fin de semana mínimo se abren 3 estadios masculinos. Entonces, claro, al final eso la gente viene a verlo, disfruta y es muy vistoso y sobre todo eso, los equipos son muy, muy competitivos. Pues yo siento, por ejemplo, nosotros vamos estas, pero juegas un día contra el Aston Villa que va un poco más abajo y mira, el otro día, por ejemplo, perdimos el partido. O sea, son partidos más igualados, más físicos y sobre todo más con mucho más ritmo de balón. O Es sea, lo que yo... ¿qué tal el tema de Stamford Bridge y Anfield? Eh, los pelos de punta. Cuando vas a esos estadios son los pelos de punta, la verdad. Yo tuve la suerte justo de debutar en Liga en Anfield con el Liverpool y cuando sales al campo y cantan el himno ese tan mítico y Anfield, que es un campo tan mítico del fútbol mundial, se te ponen los pelos de gallina. Pero de verdad, todo el cuerpo, pelos de gallina. Es una alegría y una emoción de decir, joder, macho, estoy jugando en Anfield. Entonces, Fernando Sí, Torres, porque, ¿no? sí, porque además en Inglaterra creo que se tiene más costumbre, ¿no? De abrir Sí. los estadios de los equipos masculinos. Es verdad que los equipos femeninos tienen muy buenas instalaciones. Yo recuerdo el Atlético de Madrid jugar Champions contra el City cuando Pablo López era el entrenador y ojito qué instalaciones. O incluso el Arsenal Ladies, que hace poco eliminó al Real Madrid de Champions, aunque creo que eso fue en el Emirates. Pero bueno, que aún así hace muchos años también se enfrentó al Rayo Vallecano, que bueno, hubo ahí periodistas de Madrid, compañero David Hernández, que incluso llegó a viajar allí a Londres para dar aquel partido del Rayito hace pues, la tira de años. Y allí sí que hay más costumbre, ¿no? De abrir los estadios grandes al fútbol femenino, aunque no se llene, pero lo importante es también darles ese escenario. Sí, sí, aquí se abren muchísimos estadios. Creo que en eso sí que tenemos que aprender, porque yo, por ejemplo, Real Madrid no se ha abierto todavía, Atlético muy poco. En cambio aquí, pues cada oportunidad la utilizan, cada derbi o cada oportunidad, aunque no se llenen luego, porque hay veces que es verdad que no se llenan, pero bueno, estás abriendo un estadio. Entonces, para nosotros eso también pues, es tomar experiencia y es llegar a lo que queremos, al fútbol más profesional. Pero bueno, de todas maneras, creo que también las instalaciones aquí es lo que decías, son brutales. Nosotras la instalación deportiva donde entrenamos cada día es que ya es inmensa, es que tengo hasta sauna dentro del vestuario, tú imagínate, yo eso no lo he vivido nunca, nunca. O sea, creo que las facilidades que le dan al fútbol femenino son muchas, muchas. Si es que mira, el año pasado, Atlético de Madrid Betis, que ganó el Alti 5-1, reunió 12.000
en el Metropolitano. Sí. Es que no estaba nada mal. Un domingo por la mañana, además, te tocó... Sí, me tocó estar allí. Te Sí, tocó sí. contarlo Además, el ambiente que no estuvo nada mal. Te tocó contarlo en la radio. El Atlético de Madrid, más o menos una vez por temporada, lo suele abrir, en algunas ocasiones 2. El Barça, el Camp Nou, creo que un clásico contra el Real Madrid. El otro día sí pusieron el otro día en Montjuic. El Real Madrid, creo que las jugadoras tienen un... Yo recuerdo un Barça-Real Madrid de Champions lleno el Camp Nou, tremendo. O sea, tremendo, el Real Madrid creo que tienen la promesa de Florentino Pérez de que si consiguen algún título, les abrirían el Bernabéu, pero es que es muy difícil, porque al final lo hemos visto, hace poco ha ganado por primera vez al Barcelona, después de 20 clásicos, 19-1 o 19 clásicos, 18-1. Al final ganar títulos pues son palabras mayores, y más cuando el Barcelona pues conquista Liga, conquista Copa, conquista Supercopa. El Atlético de Madrid pues bueno, tuvo ahí 3 temporadas seguidas ganando la Liga, algún título también nacional, también perdió incluso contra la Real Sociedad en Granada una Copa del Rey, no sé si 2019 o... Sí, 2019, sí, 2-1. Y bueno, pues es muy difícil, pero lo que tú dices, tú que pudiste vivir ese partido, a lo mejor fue de los que menos afluencia tuvo el Metropolitano. Los sí, pero 12.000 son 12.000, ¿eh? 12.000 es que son muchísimos para la Liga F. Es que al final vemos muchas veces estadios grandes que no completan aforo y es más, hace poco hice también un Eibar Madrid Club de Fútbol Femenino y abrieron el campo del Eibar para que jugara. No se llenó, pero al fin y al cabo es el campo del Eibar. Abrieron Ipurúa. Claro que sí. Alejandra, vamos ya terminando con tu etapa, bueno, ahora mismo centrándonos en el tema futbolístico, quiero decir. ¿Cómo estás tú ahora mismo en Liverpool? ¿Qué tal con el equipo? Tú estarás allí en calidad de cedida, supongo. ¿Qué tal en el tema? ¿Qué tal con el Liverpool? ¿Qué tal con la plantilla? ¿El tema de inglés? ¿Cómo lo llevas esto? Pues bien, al final no jugaba mucho en el Chelsea, así que decidí venirme aquí. Y nada, la verdad que la ciudad me encanta. Es decir, es verdad que me gusta más que Londres, pero porque es más pequeñita. Entonces, claro, al final después es más accesible, bajas, te das una vuelta, vuelves. Creo que Londres es muy grande, encima la ciudad deportiva está muy lejos del centro, entonces tenía como 1 hora en tren, entonces, claro, pues complicado. En cambio, aquí es una ciudad para mí como más molona. Y yo que soy de Alcalá, pues también me gusta más, pues un espacio así como pues más pequeño. Y más que en la ciudad de los Beatles, que tengo el Cavern Club a 10 minutos andando. O sea que tiene como mucha historia, tiene muchas cosas para hacer, entonces estoy muy, muy a gusto, la compañera súper bien, entrenadora muy bien, y nada, la plantilla bastante bien, hemos dado ahora una impulsión hacia arriba, y nada, el inglés pues mucho mejor que al principio, eso seguro, la verdad, y nada, pues la verdad que estoy muy contenta aquí. Qué guay. Y jugando más minutos, que era lo que buscaba, claro. Qué guay, ya sabes, Borja, ¿eh? Liverpool es el Alcalá de... Sí, yo he estado en Liverpool, he estado en Anfield, bueno, está muy cerquita Anfield del campo del Everton, ahora mismo. No recuerdo Goodison Park. Goodison Park, está muy cerquita, pero muy, muy cerquita. Y he estado también en Londres, he estado en Stamford Bridge, y es que al final Londres es una ciudad majestuosa, que es muy grande. Es verdad que Liverpool es mucho más recogidito y bueno, pues es lo que dice ella, más molón. Y bueno, pues ese clasicismo, ¿no? Alcalá de Henares, que es una ciudad tan clásica de Madrid, y un municipio, bueno, una ciudad, porque tiene más de 100.000 habitantes, importante en la Comunidad de Madrid, pues bueno, pues allí Liverpool, el Merseyside, ¿no? El río y tal. Bueno, pues es un sitio que tiene que estar muy chulo. A mí me ha gustado para ir a ver en su momento al Atlético de Madrid en un par de ocasiones, y bueno, pues imagino que vivir allí tiene que ser guay. Mola, Alejandra, vivir allí, la gente bien contigo. Cuando vas por Liverpool, ¿bien o los ingleses bien? Sí, ¿no? Muy bien, muy bien. De hecho, nunca me había pasado y fui a comprar al Lidl unas cosas que tenía que comprar para comer, y justo estaba cogiendo, pues no sé qué estaba cogiendo, pero bueno, leche, ponte. Y justo alguien me tocó así el hombro y era una dependiente del Lidl que me dijo, ¿tú juegas en el Liverpool? Y claro, yo me quedé muerta. Y es verdad que aquí, como se ve mucho más fútbol, hay gente que te reconoce. O sea, me ha pasado 2 veces, que no me ha pasado casi, o sea, nunca, vamos. Y claro, dices, joder, al final es una ciudad más pequeña y pues sí que hay gente que sigue mucho el femenino y tienen así las caras como muy tal.
y me impresionó muchísimo de decir, joder, qué pasada. Jolín, qué guay. Sí, aquí en España ya se empieza a reconocer, ¿eh? Se Sí. empieza a reconocer y además he visto una cosa en el fútbol femenino que ha sido muy guay, porque es una experiencia importante. El Real Madrid y el Atlético de Madrid, ahora entiendo que lo siguen haciendo. Cuando acaban sus partidos, las jugadoras se hacen fotos con los aficionados y aficionadas que van a los partidos, están allí firmando autógrafos, acaba el partido y en el parking. Yo he estado con mi hija en un partido del Atlético de Madrid y han salido las jugadoras, se han fotografiado con todo el mundo que se lo ha pedido. Es un trato, sois profesionales porque sois profesionales, pero es que es un trato muy cercano y al final es lo que acerca al fútbol a los aficionados. Es verdad que a lo mejor en primera división, en ciertos clubes, es inviable por la magnitud que tienen los jugadores y sus aficionados y también por restricciones que pone la liga, porque al final la liga Claro. tiene una serie de normativas que claro, si se lo aplico al Atlético de Madrid, se lo tengo que aplicar al Sevilla. Y a lo mejor sí que hay alguna distinción. Pero bueno, entiendo que Alejandra, cuando ha jugado aquí en Liga F, esa cercanía con la afición al final de los partidos es también muy importante. Sí, además creo que es fundamental porque al final ellos invierten su tiempo en venir a vernos y que mínimo pues que hacerte una foto o firmar autógrafos pues a la gente que viene. Y además eso es lo que tú dices, que te acerca a la gente y yo creo que eso hace también pues que vuelvan a venir. Entonces sí, creo que esas cosas ya se dan en España mucho, además, cada día más, que es lo que hay que buscar, que cada día sea más y más y más. Y porque al final eso es lo que nos va a hacer crecer. Pues eso es lo que nos gusta además, es que yo lo vi el otro día en el Atlético de Madrid-Valencia, sí, sí, o sea, es que esa cosa que ya no se le ve casi en el fútbol masculino, sí se le ve en el fútbol femenino, eso de antes, que sí, que a veces también los futbolistas lo echan de menos, ¿no? Esa cercanía, ese trato también que... O ver a las propias Ludmila Sí, o sí, Virginia Torrecilla, te hablo de hace 2-3 años, ir a un partido, hablar con algún aficionado o aficionada. El próximo día te traigo esto. Y coincidir el próximo día y que Ludmila le regale unas botas, Sí, unas pumas naranjas, además, a una sí, sí, aficionada. sí. Jo, qué O chulo, tío. Virginia darle una camiseta a otra aficionada. En fin, cosas, detalles bonitos. Sí. Sí, sí, sí. Borja, no sé si le quieres decir algo más a Alejandra y entramos ya en la ultimísima ya parte Nada, de la entrevista. yo creo que ya que nos cuente un poco cómo. Bueno, ya nos lo ha dicho que tiene Sí, todo muy nos ha cerquita, desgranado un pero poquito cómo es que va al vivir. Lidl y tal. Cómo, Y... cómo es vivir allí, las comidas, los horarios, el que se Sí. haga de noche tan pronto. Entiendo que también amanece pronto, pero bueno, el que casi Sí, que todo, cómo es tu día a día, que más casi o todos los menos. días sean nublados. Bueno, aquí en Madrid últimamente. Últimamente el agua nos está, vamos. Sí, sí, sí. ¿Cómo es tu día a día, Alejandra? Cuéntanos cómo es el día a día para una jugadora del Liverpool como Alejandra Bernabé. A ver, es complicado y más cuando llegas porque es lo que tú dices, que yo en Londres el sol lo he visto muy poco por no decir nada y mucho, mucho frío. Lo que pasa que, bueno, es verdad que cuando me he mudado aquí, es verdad que esta etapa de abril, marzo, pues tampoco hace tanto frío, sale más el sol. De hecho, ahora allí llueve un montón, pero aquí no veáis el sol que lleva haciendo toda la semana y 18 grados, o sea que parece que no, pero hay días también buenos. Entonces, nada, pues mi día a día es bastante tranquilo. Es verdad que me estoy adaptando un poco pues, a todo lo de aquí, porque al final, pues aquí se cena a las 7:30. Entonces, pues bueno, me intento adaptar porque si no, luego cuando jugamos fuera y viajamos, claro, no van a pasar la cena por mí, con lo cual tengo que adelantar yo la cena. Y nada, Claro. pues al final intento hacer día a día en mi casa y bueno, anochece muy, muy pronto. Ahora ha cambiado la hora y mejor, pero al principio a las 3 ya está, se acabó el día. Eso me cuesta mucho porque parece que no, pero ¿qué vas a hacer con todo de noche? O sea, te quedas en casa y poco más. Entonces, nada, ahora que hay más sol, pues puedo descubrir más Liverpool, puedo ver la ciudad que me gusta mucho. Y nada, luego pues mis estudios, seguir con ellos, ir al Lidl de vez en cuando, que hay que comprar comida. Y nada, bastante tranquila. Una vida normal porque al final entrenas, pero, pero disfrutar lo máximo de la ciudad, de conocerla bien y más que en el centro, con lo cual pues aprovechar de eso. Yo, mira, esa que te quiero hilvanar, una de las últimas que te quiero hacer. ¿Qué estás estudiando ahora mismo, tú, Alejandra? Psicología. ¿Y qué querías orientarlo hacia la rama de psicología deportiva, por ejemplo?
No lo tengo muy claro. Sí que es verdad que estoy entre eso o psicología clínica, no sé muy bien qué haré, pero hombre, creo que psicología deportiva me gustaría mucho el día de mañana, algún equipo o algo seguro, estar por ahí. Ojalá, ojalá. Borja, la Ojalá. última. Se me está pasando volando la Sí, entrevista. Estoy mirando el tiempo y es que ya casi llevamos una hora. sí. Nada, simplemente pues si echa mucho de menos a la familia, si recibe visitas y luego también el tema de alimentación allí cómo lo lleva. Porque a lo mejor come en la ciudad deportiva, pero luego le tocará a lo mejor hacerse sus comidas o salir por ahí Sí, unos a fish and comer. chips, ¿no? También lo típico, ¿no? Eso es. Pues nivel comida es verdad que cambia mucho porque se come peor aquí, es la verdad. La comida española no se puede comparar. Entonces, bueno, sí que es verdad que desayunamos y comemos en el club, con lo cual eso es un peso que te quitas porque claro, aquí los productos, pues es lo que te digo, es complicado, es complicado. Sí. Entonces, que lo hagan ellos, pues al final son productos de calidad, súper bien organizado, medido y todo, así que muy bien. Y luego también toda la comida que sobra te dan una opción de coger un tupper y llevártelo a casa por si quieres cenar. Pues yo siempre que puedo pues intento hacerlo, más que nada porque está todo muy medido y así no tengo que darle más vueltas a nada y que luego que es un gusto llegar a casa y no tener que estar cocinando y tal, pues es que es en esas cosas que digo, ves, por ejemplo, pienso que en esto van mucho más adelantados, o sea, le dan mucha importancia a comidas, desayunos y tal que te lo proporciona el club, así no tienes ni que saber si lo estás haciendo bien o mal, o sea, lo que hay es lo que es y te lo comes y punto. Y bueno, luego los días libres a mí me gusta pues eso, hacer mis cosas, como, pues, comer algo que me guste a mí y nada, no sé cuál era la otra, lo de la ¿Qué? familia. La familia, eso es. Sí, sí, se echa mucho de menos familia, amigos. Es verdad que aquí la vida social pues, es un poco limitada, pues siempre que no tienes aquí a tu gente y luego pues que aquí es diferente. O sea, creo que en España somos más cercanos, los clubs, la gente pues es todo más cercano. Aquí vas como un poco más a tu bola, entonces bueno, es complicado, entonces siempre les echas de menos, pero bueno, al final pues estoy aquí también porque lo he decidido, porque quiero y bueno, pues el día de mañana espero estar en Madrid en algún momento y disfrutar de eso otra vez, porque la verdad que sí que se echa mucho de menos. Pero bueno, mira, ahora viene mi madre justo Semana Santa que tenía unos días libres, Ujú. así que nada, pues a ver Liverpool con ella y a ver qué tal el inglés. Ya A la ver si... última ya la última que te quiero hacer, Alejandra. A ver, tú que estás a primer nivel, al fin y al cabo te llega una oferta como el Chelsea o el Liverpool, pues al final es inevitable dejarla pasar. Pero aquellas jugadoras o aquellos jugadores a lo mejor que no están a lo mejor a ese nivel de primera división como tú, que les llega una oferta fuera de España, o incluso al mismo nivel que tú, que les llega de fuera de España una oferta y que tienen ese miedo, esa reticencia, ¿no?, a salir de España cuando les llega una oferta así, ¿qué les dirías? Pues lo primero que les entiendo, digo, las entiendo porque a mí también me pasó, pero bueno, al final tienes que valorar en tu vida pues, lo que quieres y creo que una experiencia fuera en otro país, pues creces a nivel futbolístico lo primero y a nivel personal también creo que aprendes muchas cosas y sobre todo, o por lo menos una cosa que a mí me da y me ha dado mucho hasta ahora, es aprender a sufrir. La vida pues no es fácil y muchas veces pues tienes que irte a otro país a crecer y eso no es fácil, obviamente. Yo tengo mis bajones, tengo mis días malos, pero bueno, eso creo que a día de hoy me da una madurez y una forma de entender la vida pues, de otra manera. Entonces yo les animaría a que lo hiciesen porque hay una cosa que siempre es verdad y es que para volver siempre hay tiempo. Si en un momento dado pues, se rompe el contrato, tú buscas una cesión y te vas y ya está, pero creo que lo que te da al estar aquí, pues a nivel todo, conoces otra cultura, otro país, otra gente y sobre todo aprendes de ti mismo, pues creo que eso hay que vivirlo en la vida. Pues con eso nos quedamos, Borja Casado. ¿Alguna cosa más? Me ha gustado eso de que la vida no es fácil. Eso es. Tenemos que Y ser que aprender conscientes. de uno mismo. Tenemos que ser conscientes todos de eso, de que las cosas no son fáciles y que con trabajo y con constancia es como se consiguen. Y bueno, pues Eso es. tenemos ahí a Alejandra Bernabé en la Premier Women's League o como se denomine, ojalá en un futuro en la Liga F y como no en la selección española absoluta Claro que bueno, sí. seguro que volverá. Bueno, Borja Casado, no sé si le quieres decir alguna cosa más. Nada, que disfrute de la Semana Santa, que disfrute de la
la visita de su madre y que, bueno, que a seguir disfrutando con el fútbol. Eso es. Alejandra, esto es para ti. ¿Alguna cosa más que quieras decir? Nada, sobre todo que muchísimas gracias por dar visibilidad al fútbol, a mí, a todos los deportistas de Madrid, que creo que es muy importante para nosotros que somos de ahí y que sentimos pues el ser de Madrid. Así que nada, que ha sido un placer conoceros, tener esta entrevista, así que nada, a ver si nos vemos por los campos ahí en Madrid o en algún momento y que muchas gracias. Claro que sí. Pues esta ha sido Alejandra Bernabé, jugadora del Liverpool en Inglaterra. Borja, muchas gracias como siempre. Pues muchas gracias a ti y nada, un placer. La próxima semana más. Y mejor, así, nos despedimos de Alejandra Bernabé. Ha sido un placer estar contigo, Alejandra. Y ya lo sabéis, próxima semana más y mejor, claro que sí, aquí en RFFM Play, en el canal oficial del fútbol madrileño, de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Así que, hasta la próxima. Adiós.